Roteiro final. María Magdalena practicaba esta oración cada madrugada, hook de apertura. 8 segundos en el Evangelio de María, descubierto en 1896 en Egipto. Hay un pasaje que la Iglesia intentó borrar durante 1700 años. María Magdalena describe una práctica que realizaba cada madrugada antes del amanecer, una oración silenciosa que no usa palabras, sino presencia pura. Cuando el Vaticano tuvo acceso a este manuscrito en 1917, lo clasificaron como apócrifo y lo mantuvieron fuera del canon oficial. ¿Por qué? Porque esta práctica enseña exactamente lo que Eckhart Tolle nos dice sobre la presencia, sin intermediarios, sin autoridad externa, sin necesidad de una institución religiosa. Este video revela lo que María Magdalena realmente practicaba y por qué eso fue considerado tan peligroso. Parte 1. El Evangelio de María y la supresión histórica. El Evangelio de María fue hallado en 1896 en Akhmim, Egipto, como parte del Códice de Berlín. Es un texto gnóstico escrito originalmente en griego, en el siglo II después de Cristo. El manuscrito estaba incompleto. Faltaban las páginas 1 a 6 y las páginas 11 a 14. Pero lo que sobrevivió es explosivo. En este Evangelio, María Magdalena es retratada, no como una arrepentida, como la Iglesia la describió durante siglos, sino como la discípula más avanzada de Jesús. Ella es la única que comprende plenamente la enseñanza sobre la naturaleza de la conciencia. Y cuando los otros discípulos le piden que comparta lo que Jesús le enseñó en privado, ella revela una práctica matutina específica. La práctica no tiene nombre en el texto, pero basado en la descripción es idéntica a lo que Tolle llama sentir el cuerpo interior antes de que el ego del día despierte. Es una práctica de presencia pura, hecha en la madrugada, cuando la mente aún no ha construido la narrativa del yo. ¿Por qué la Iglesia suprimió esto? Tolle explica en Una nueva tierra que las instituciones religiosas necesitan mantener a las personas identificadas con pensamientos y creencias, porque es a través de esta identificación que ejercen control. Si la gente descubre que pueden acceder a la presencia divina directamente, sin rituales, sin oración verbal, sin intermediación clerical, la estructura de poder se desmorona. María Magdalena enseñaba exactamente eso, y por eso ella fue transformada en arrepentida en los textos canónicos. Fue una destrucción sistemática de su reputación para desacreditar sus enseñanzas. ¡Qué fuerte! Cliffhanger 1, 2 minutos. Pero aquí está lo que los padres de la Iglesia no esperaban. Cuando el Evangelio de María fue publicado por primera vez en 1955, los estudiosos comenzaron a notar algo extraño. La práctica que María describe es idéntica a prácticas budistas de atención plena, hechas antes del amanecer, y también es idéntica a lo que los maestros sufíes llaman murakaba, la meditación del alborecer. Esto significa que había una práctica universal de presencia, siendo enseñada en tradiciones completamente diferentes. Increíble. Te voy a mostrar exactamente lo que María Magdalena hacía y cómo tú puedes practicarlo hoy. No te lo pierdas. Parte 2. La práctica de la madrugada en el Evangelio de María. En el Evangelio de María hay un pasaje donde Pedro le pide que comparta las enseñanzas secretas que Jesús le dio. María entonces describe una visión o experiencia interior que ella tuvo. Y dentro de esa descripción hay instrucciones prácticas. María dice: el alma se eleva a través de 4 poderes:
antes de alcanzar el silencio. El primer poder es la oscuridad, el segundo es el deseo, el tercero es la ignorancia, el cuarto es la excitación de la muerte. Cuando el alma trasciende estos 4 poderes, ella descansa en el silencio de la presencia. Esto no es una metáfora abstracta, no. Es una descripción precisa de lo que sucede cuando practicas presencia en la madrugada antes de que el ego despierte. El primer poder, la oscuridad, es el estado de sueño. Todavía estás emergiendo del sueño profundo. El ego aún no se ha formado. Hay una oscuridad, una ausencia de narrativa. El segundo poder, el deseo, es cuando los primeros pensamientos comienzan a surgir. ¿Qué necesito hacer hoy? ¿Qué pasó ayer? El deseo de moverse, de salir de la cama, de comenzar el día. El tercer poder, la ignorancia, es la identificación automática con esos pensamientos. Olvidas que eres la conciencia, que está consciente de los pensamientos y te identificas con el contenido de ellos. El cuarto poder, la excitación de la muerte, es el miedo subyacente que impulsa al ego. El miedo de no ser suficiente, de no tener tiempo, de no conseguirlo, de morir sin realizarte. ¡Qué fuerte! María enseña que, cuando reconoces estos 4 poderes, sin identificarte con ellos, tú trasciendes y descansas en el silencio de la presencia. Y la madrugada es el momento ideal para esta práctica, porque el ego está más débil en ese horario. Tolle enseña exactamente eso. Él dice que la primera hora del día determina la calidad de la conciencia para el resto del día. Si comienzas el día ya identificado con pensamientos, cargas esa identificación por horas. Pero si comienzas el día en presencia, creas un espacio que puedes sostener durante el día entero. Es una maravilla. Caso clínico. 1. Sofía y la práctica de 40 días. Sofía tenía 35 años y trabajaba como abogada en una oficina de alto rendimiento. Vivía en un estado constante de ansiedad y agotamiento. Ya había intentado la meditación, pero no conseguía sostener una práctica. Entonces encontró la descripción de la práctica de María Magdalena a través de un grupo de estudio gnóstico femenino. Ella decidió practicar por 40 días, siguiendo exactamente lo que María describe. Cada día. Ella se despertaba a las 5 de la mañana. Antes del amanecer, no miraba el celular, no encendía la luz. Se sentaba en la oscuridad y observaba. Primero, ella observaba la oscuridad, no la oscuridad física, sino la ausencia de narrativa mental. Ella apenas se sentaba y reconocía que aún no había un yo formado. Había apenas conciencia. Después, ella observaba los primeros pensamientos surgiendo. El deseo de levantarse, de checar el celular, de comenzar el día, y en vez de identificarse con esos deseos, ella los observaba como nubes pasando. Después, ella observaba la tendencia automática de olvidar que ella era la conciencia y se identificaba con los pensamientos, la ignorancia, y siempre que percibía esa identificación, ella volvía a la sensación del cuerpo interior. Y finalmente, ella observaba el miedo subyacente. El miedo de no ser suficiente, de no tener tiempo, de fracasar. La excitación de la muerte. Y ella reconocía ese miedo, sin intentar cambiarlo, apenas observando. En los primeros 15 días, nada parecía cambiar. Pero en el día 18, algo sucedió. Ella estaba sentada observando, cuando de repente percibió que había un silencio profundo debajo de todos los pensamientos. ¡Qué maravilla! No era un silencio que ella había creado,
Era un silencio que siempre estuvo allí. Y en ese reconocimiento hubo una paz que ella nunca había sentido. Sofía describe esto como el momento en que ella entendió lo que María Magdalena estaba enseñando. No era una técnica para alcanzar algo. Era un reconocimiento de algo que ya estaba presente. El silencio de la presencia, que está aquí antes de cualquier pensamiento. Hoy, Sofía practica todos los días y le cambió la vida. Y ella dice que esta práctica cambió completamente su relación con el trabajo, con el estrés, con la vida. Ella aún trabaja en la misma oficina, pero ya no está identificada con la narrativa de ansiedad. Ella reconoce los pensamientos y vuelve a la presencia. Pero el Evangelio de María va aún más lejos. María describe algo que sucede cuando mantienes esta práctica por meses. Ella describe lo que ella llama la visión del alma. Y esto es algo que Eckhart Tolle también reconoce, pero raramente habla. Te lo voy a mostrar ahora. Haz una pausa aquí y reconoce algo. La práctica que María Magdalena enseñó hace 1900 años es la misma práctica que maestros contemporáneos como Eckhart Tolle enseñan hoy. ¿Por qué? Porque la estructura de la conciencia humana no ha cambiado. El ego opera de la misma manera y la presencia está disponible de la misma manera. Lo único que ha cambiado son las historias culturales alrededor de la verdad. ¿Estás empezando a ver esto? En el Evangelio de María hay un pasaje enigmático donde ella describe una visión que tuvo. Ella dice, yo vi al Señor en una visión y yo le dije, Señor, te veo ahora en esta visión. Y él respondió, bienaventurada eres tú por no vacilar al verme, pues donde está la mente, está el tesoro. Esto parece místico y abstracto, pero cuando entiendes el lenguaje gnóstico, te das cuenta que María está describiendo un fenómeno experiencial específico. Ella está describiendo el reconocimiento de la presencia como una forma luminosa. Eckhart Tolle menciona esto brevemente en El poder de la hora. Él dice que cuando sientes el cuerpo interior profundamente, puedes empezar a percibir una luminosidad sutil. No es una luz física, es la conciencia reconociéndose a sí misma como luminosidad. Los gnósticos llamaban a esto cuerpo de luz. Eckhart Tolle llama a esto cuerpo energético. Es la misma cosa. Y María enseña que esta luminosidad se vuelve más perceptible en la madrugada, cuando practicas antes de que el ego despierte. ¿Por qué? Porque en la madrugada hay menos interferencia mental. El ego aún no ha construido sus historias. Y en ese espacio libre, la conciencia puede reconocerse de forma más directa. María dice, donde está la mente, está el tesoro. Esto no significa que la mente contiene el tesoro. Significa que cuando retiras la atención de la mente, de los pensamientos, encuentras el tesoro, que es la presencia luminosa. La mente es el lugar donde no debes poner atención. El tesoro está más allá de la mente. Esto es idéntico a lo que Eckhart Tolle enseña. Él dice que el ego intenta hacerte creer que tu identidad está en los pensamientos, pero cuando retiras la identificación de los pensamientos, descubres que tu verdadera naturaleza es la conciencia luminosa, que está consciente de los pensamientos. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. María Magdalena no estaba sola en esta práctica. Había un círculo de mujeres discípulas que practicaban juntas cada madrugada. Y esto creó algo que los textos gnósticos llaman presencia colectiva. Te voy a mostrar lo que esto significa. En el Evangelio de María hay una tensión clara entre María y Pedro. Pedro cuestiona por qué Jesús habría dado enseñanzas especiales a una mujer. Y Andrés también expresa dudas. Pero Levi
Defiende a María diciendo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso Él la amaba más que a nosotros. Esta tensión no es solo sobre género, es sobre dos abordajes diferentes para lo espiritual. Pedro representa el abordaje institucional, basado en autoridad, jerarquía y doctrina. María representa el abordaje experiencial, basado en presencia directa, reconocimiento interior y práctica. Y aquí está lo que los textos gnósticos revelan. María no practicaba sola. Había un círculo de mujeres que se reunían cada madrugada para practicar juntas. Este círculo incluía a María, la madre de Jesús, Salomé, Juana, Susana y otras, y cuando ellas practicaban juntas, algo sucedía que Eckhart Tolle llama campo de presencia colectiva. Eckhart Tolle explica en El poder de la hora que cuando dos o más personas están presentes juntas, sin identificación con el ego, hay una amplificación de la presencia, el campo energético se intensifica, y esto facilita para cada persona reconocer la presencia en sí misma. Los gnósticos llamaban a esto pleroma compartido. Cuando el círculo de mujeres se reunía en la madrugada y practicaba en silencio, cada una atravesando los cuatro poderes y descansando en la presencia, había una resonancia. La presencia de una reconocía la presencia de la otra. Y esto creaba un campo que sustentaba la práctica. Esto es profundamente subversivo para una estructura patriarcal. Porque si las mujeres pueden crear presencia colectiva sin la mediación de sacerdotes, sin rituales oficiales, sin autorización institucional, entonces ellas no necesitan a la iglesia. Ellas son autocontenidas, ellas son libres. Por eso María Magdalena fue tan atacada históricamente. No era solo porque ella era mujer, era porque ella representaba una forma de espiritualidad que no podía ser controlada. En 2017, un grupo de 6 mujeres en Ámsterdam comenzó a reunirse cada madrugada para practicar lo que ellas llamaban la oración de María Magdalena. Ellas habían leído el Evangelio de María y decidieron recrear la práctica. Cada mañana a las 5:30, ellas se encontraban en un pequeño apartamento. Ellas se sentaban en silencio en la oscuridad. Nadie guiaba, nadie hablaba. Cada una atravesaba los 4 poderes, observando oscuridad, deseo, ignorancia y miedo. Y después descansaban juntas en el silencio de la presencia. En los primeros 2 meses, la práctica era inconsistente. Algunas veces alguien faltaba. Algunas veces había conversaciones después que quebraban la presencia. Pero en el tercer mes, algo cambió. Ellas comenzaron a sentir que cuando estaban juntas, la presencia era más palpable. Había una calidad en el silencio compartido que no estaba ahí cuando practicaban solas. Una de las mujeres, llamada Guadalupe, describe una mañana específica en que ella sintió lo que María Magdalena describía como cuerpo de luz. Ella estaba sentada en silencios cuando de repente percibió que había una luminosidad sutil llenando el espacio. No era luz física. Las luces estaban apagadas. Era una luminosidad de la conciencia. Y ella percibió que todas las otras mujeres estaban sintiendo la misma cosa. Había un campo de presencia tan tangible que parecía físico. Guadalupe dice que en aquel momento ella entendió por qué la Iglesia intentó suprimir las enseñanzas de María Magdalena. Porque si las personas supieran que pueden crear este campo de presencia juntas sin intermediarios, la institución religiosa se vuelve irrelevante. La verdad se vuelve autoevidente.
Hoy, el Círculo de Ámsterdam continúa reuniéndose, y ellas dicen que la práctica transformó no solo sus vidas individuales, sino también la forma en cómo ellas se relacionan unas con las otras. Hay una intimidad que no es personal, es la presencia, reconociendo a la presencia, clímax de suspenso, 4 a 8 minutos. Pero el Evangelio de María revela algo aún más radical. María describe lo que sucede cuando sostienes esta práctica durante años. Describe la disolución completa de la identificación con la forma, y eso es algo que pocos maestros logran articular claramente. Te lo mostraré ahora. Micro recompensa. 2. 40% del video. Estás viendo algo extraordinario. Una práctica de hace 1900 años que fue reprimida por la Iglesia, porque era demasiado poderosa. María Magdalena no fue transformada en prostituta por casualidad. Fue una campaña deliberada para desacreditar sus enseñanzas. Porque sus enseñanzas liberan a las personas de la necesidad de intermediación religiosa. Y eso es inaceptable para estructuras de poder basadas en el control. ¿Estás empezando a entender la magnitud de lo que fue escondido? Parte 5. La disolución de la forma y la enseñanza radical. Al final del Evangelio de María, hay un pasaje que es raramente comentado. María dice, la materia dará origen a una pasión que no tiene igual, que procede de algo contrario a la naturaleza. Surge entonces una perturbación en todo el cuerpo. Por eso les digo, sean de buen ánimo, y si están desanimados, sean encorajados en la presencia de las diferentes formas de la naturaleza. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Eso parece obscuro, pero cuando entiendes el lenguaje gnóstico, queda claro. María está describiendo lo que sucede cuando la conciencia se identifica con la forma, con el cuerpo, con el pensamiento. Esa identificación crea pasión. No en el sentido romántico, sino en el sentido de sufrimiento. Y ese sufrimiento procede de algo contrario a la naturaleza, porque la naturaleza real de la conciencia es presencia, no forma. La perturbación en todo el cuerpo es lo que Eckhart Tolle llama el cuerpo de dolor. Es la acumulación de sufrimiento que resulta de la identificación con la forma. Y María enseña que la solución no es rechazar el cuerpo o rechazar la forma, sino ser encorajado en la presencia de las diferentes formas, o sea, reconocer la presencia mientras habita la forma sin identificarse con ella. Eso es idéntico a lo que Eckhart Tolle enseña. Él dice que el despertar no es dejar de tener un cuerpo o dejar de tener pensamientos. Es reconocer que tú no eres el cuerpo ni los pensamientos. Tú eres la conciencia, que está consciente del cuerpo y de los pensamientos. Y cuando reconoces eso, puedes habitar la forma sin sufrimiento. María practicaba eso cada madrugada. Se levantaba antes de que el ego se formara y reconocía la presencia antes de la identificación con la forma. Y al hacer eso repetidamente durante años, ella disolvió la creencia de que ella era la forma. Ella reconoció que ella era la conciencia, que habita la forma temporalmente. Y esa es la enseñanza radical que la Iglesia no podía permitir. Porque si reconoces que no eres la forma, entonces no tienes miedo a la muerte. Y si no tienes miedo a la muerte, entonces no necesitas de salvación externa, ya estás salvado, porque reconoces que nunca naciste y nunca morirás. Apenas la forma nace y muere, la conciencia es eterna. Clímax de suspenso. 5, 10 minutos. Pero hay una última parte de la enseñanza de María Magdalena que casi nadie conoce.
Ella describe qué hacer cuando la presencia es perdida durante el día, y eso es algo extremadamente práctico que puedes usar hoy mismo. Te lo revelaré ahora. Micro recompensa 3, 65% del video. Acabas de ver la enseñanza central de María Magdalena. No es una doctrina, no es una creencia, es una práctica matinal de reconocimiento de la presencia antes de que el ego despierte. Y esa práctica, cuando es sostenida, disuelve la identificación con la forma y revela la conciencia eterna que tú eres. Esto fue considerado tan peligroso que María fue transformada en prostituta para desacreditar sus enseñanzas, pero la verdad sobrevivió y está disponible para ti. Ahora, parte 6. La técnica del retorno instantáneo. En el Evangelio de María hay un pasaje corto que es fácil de perder. Después de que María describe la práctica matinal, Pedro pregunta, ¿y si perdemos ese estado durante el día, cómo volvemos? María responde, el momento en que te das cuenta que lo perdiste es el momento en que ya regresaste. El reconocimiento de la pérdida es el reconocimiento de la presencia. No hay dos momentos, hay solo uno. Eso es profundo. María está enseñando que no necesitas hacer nada para volver a la presencia. El simple reconocimiento de que estás identificado con pensamientos ya es la presencia reconociéndose. No hay una jornada de vuelta, hay solo el reconocimiento. Eckhart Tolle enseña exactamente eso. Él dice que el momento en que te das cuenta de que estás identificado con el ego, ya es el fin de esa identificación. Porque, ¿quién está percibiendo? No es el ego, es la presencia. El ego no puede observarse a sí mismo. Apenas la presencia puede observar el ego. Entonces, la técnica de María para retornar durante el día es simple. Date cuenta de que perdiste la presencia, y en ese darte cuenta, ya regresaste. Pero ella añade una instrucción práctica. Ella dice, cuando percibas que lo perdiste, siente el cuerpo. Trae la atención para la sensación de estar vivo y permanece ahí por 3 respiraciones. Eso ancla el reconocimiento. Eso es idéntico a la técnica de Eckhart Tolle de sentir el cuerpo interior. Cuando traes la atención para la sensación del cuerpo, automáticamente sales de la identificación con los pensamientos. Porque pensamiento y sensación corporal no pueden ocupar la atención simultáneamente. Si estás sintiendo el cuerpo, no estás perdido en pensamientos. Y María especifica 3 respiraciones. ¿Por qué? Porque 3 respiraciones son suficientes para disolver la identificación, pero no son tantas que te quedes esperando por un resultado. 3 respiraciones y vuelves al día, pero ahora, anclado en la presencia. Caso clínico 3. Tomás y los 90 días de retorno. Tomás era un profesor de historia de 47 años, que había leído a Eckhart Tolle, pero no conseguía sostener la presencia durante el día. Se despertaba en presencia, pero en una hora ya estaba completamente perdido en pensamientos. Entonces, él encontró la técnica de María Magdalena del retorno instantáneo. Él decidió practicar por 90 días. Cada vez que percibiera que estaba perdido en pensamientos, él haría el retorno, percibir la pérdida, sentir el cuerpo. 3 respiraciones. Y él comenzó a contar cuántas veces por día. Él hacía el retorno. En el primer día, él hizo el retorno 47 veces. Él estaba perdido en pensamientos casi todo el tiempo. En el día 10, él estaba haciendo el retorno 35 veces. En el día 30, él estaba haciendo 18 veces. Y en el día 60, él estaba haciendo solo 7 veces por día.
Tomás describe esto como un cambio radical. No era que él nunca se perdía en pensamientos, era que él estaba perdido por períodos mucho más cortos. Él percibía más rápido y el retorno era instantáneo. En el día 73, algo extraordinario sucedió. Él estaba dando clase, cuando de repente percibió que había una presencia asistiendo a la clase. No era él dando clase, era la presencia, manifestándose a través de la forma de Tomás. Y esa presencia estaba presente durante la clase entera. Él nunca se había perdido ni una sola vez. Diego, porque vamos a llamarle Diego, describe esto como el momento en que realmente entendió lo que María Magdalena enseñaba. La práctica matutina crea ese campo de presencia y la técnica del retorno durante el día lo sustenta. Y cuando uno hace esto constantemente, durante meses, la presencia se convierte en el estado por defecto. No porque uno esté haciendo un esfuerzo titánico, sino porque poco a poco uno ha ido disolviendo esos patrones de identificación. Hoy, Diego ya no cuenta los retornos, simplemente vive. Y él mismo dice que la práctica de María Magdalena ha sido mucho más transformadora que cualquier otra cosa que haya intentado en su vida, porque es simple, directa y funciona. Parte 7. ¿Por qué María Magdalena fue silenciada? Ahora, ¿entiendes por qué María Magdalena fue sistemáticamente silenciada por la Iglesia? Ella enseñaba que cada persona puede despertar a la presencia, sin intermediarios. Ella enseñaba una práctica matutina específica que disuelve el ego. Ella enseñaba que las mujeres pueden crear campos de presencia colectiva, sin necesidad de autorización institucional. Y ella enseñaba que la identificación con la forma es la verdadera fuente del sufrimiento, no el pecado original. Todas estas enseñanzas son incompatibles con una estructura de poder religiosa basada en el control. Si la gente supiera que puede practicar lo que María enseñó y despertar por sí misma, la Iglesia perdería su función. Por eso María fue transformada en prostituta. Por eso el Evangelio de María fue mantenido fuera del canon. Por eso la práctica matinal fue completamente borrada. Pero la verdad no puede ser destruida. Puede ser escondida por siglos, pero siempre resurge. El Evangelio de María fue encontrado en 1896. Y hoy tú tienes acceso no solo al texto, sino también a la interpretación que conecta a María Magdalena con Eckhart Tolle y muestra que es la misma verdad. Eckhart Tolle dice que estamos en un momento histórico donde la conciencia está despertando en masa, y parte de ese despertar es la recuperación de enseñanzas que fueron suprimidas. María Magdalena está siendo reconocida nuevamente, no como prostituta, sino como maestra, y su práctica está siendo practicada nuevamente por miles de personas alrededor del mundo. Micro recompensa. 4. 90% del video. Acabas de ver la verdad sobre María Magdalena. No era una prostituta, era una maestra, y su práctica matinal de presencia es tan poderosa hoy como lo era hace 1900 años, porque la conciencia no cambia, el ego no cambia, la presencia no cambia. Lo que cambia es solo si tú la reconoces o no, y ahora tú sabes cómo reconocerla. La práctica está disponible. La pregunta es, ¿vas a practicarla? Llamada a la acción. Súper gracias si este video te ha ayudado a reconocer la verdad sobre María Magdalena y la práctica que ella enseñaba. Considera apoyar al canal a través de un súper gracias. Esto me permite continuar trayendo estas conexiones profundas entre enseñanzas antiguas
y conciencia contemporánea. Y si quieres practicar la oración matinal de María Magdalena, deja un comentario diciendo Team María Magdalena o Team Práctica Matinal. Voy a responder a todos. Cierre María Magdalena practicaba una oración todas las madrugadas, pero no era oración con palabras. Era reconocimiento silencioso de la presencia. Antes de que el ego despertara, atravesar 4 poderes: oscuridad, deseo, ignorancia y miedo, y descansar en el silencio que está más allá de todos ellos. Esa práctica fue borrada por la Iglesia por 1700 años, pero ahora está disponible nuevamente. Puedes practicarla mañana por la mañana. Despiértate antes del amanecer, siéntate en la oscuridad, observa los 4 poderes, sin identificarte, y descansa. En la presencia, María Magdalena no fue silenciada. Ella está hablando a través de ti. Ahora, cuando tú reconoces la presencia, estás manifestando lo que ella enseñó. No esperes. Comienza mañana. La madrugada te espera. Fin del roteiro.